A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable 9 en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo a través de lo que es www.telesucesos.net, que es nuestra web, y este programa también lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor César Paz y Miño, ha estado varias veces con nosotros y es importante invitarle para tener un conocimiento de lo que viene sucediendo con todo el tema médico. Él es un investigador además de la UTE y está haciendo continuamente estudios, está presentando reportajes a través de distintos medios de comunicación, notas escritas que permiten ir conociendo lo que sucede con la medicina, los descubrimientos que se van haciendo, y conforme se van haciendo los descubrimientos también vamos encontrando a veces salida a esas enfermedades que antes eran prácticamente mortales. Nos está dejando aquí, le agradecemos mucho, un libro además que se llama Los rostros del genoma, pinturas de enfermedades genéticas, ¿no? Y claro, desde el inicio vemos, parece que fuera un libro de pinturas, y conforme vamos abriendo las páginas también son pinturas, pero claro, son pinturas donde se fueron representando las distintas enfermedades, los distintos, de pronto, alteraciones genéticas. Doctor, le agradecemos. Esto está disponible también para la gente que quiera conseguirlo, pueden hacer. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, está disponible en la librería UTE, en la Bourgeois. Entonces, ahí pueden adquirirlo. Si es que tienen alguna dificultad, pues nada, entran a mi hoja web y me piden ahí el libro. ¿La web es? CésarPazYMino.com. Eso, Paz y Mino, porque en la web no entra la ñ, entonces así es, Mino. CésarPazYMino.com. Muy bien, doctor. Le hemos invitado el día de hoy porque además, dentro de los temas que usted ha sacado en los últimos días y conforme a lo que corresponde este mes también, porque en cada mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, ese cáncer que es el enemigo que cobra miles de vidas. Ahora mismo estamos viendo en los últimos días una conocida, como es presentadora ecuatoriana, la Flaca Guerrero, está en un tratamiento porque le detectaron un cáncer de ovario, y ella dice, yo nunca sentí nada, y usted, doctor, ya nos va a explicar en esta entrevista porque es uno de los cánceres seguramente menos asintomáticos, o que se confunden los síntomas con otra cosa, de pronto hinchazón del abdomen, etcétera, etcétera. ¿Qué tan potente es este cáncer y por qué estamos hablando que cobra miles de vidas, doctor? Bueno, es una enfermedad que se les llama, hay algunas que se les llaman las enfermedades silenciosas. Esta es una de ellas, que es el cáncer de ovario, que en realidad no tiene una definición en síntomas muy clara, y por tanto eso hace que la detección sea muy tardía. Más o menos hay unos 300,000 nuevos casos al año en el mundo, y de esos la mortalidad es alta, son 200,000 en mortalidad. En el Ecuador más o menos son 600 casos en el año, con mortalidades altas. 600 casos en el año, son casi los diarios. Exactamente. Entonces esto hace ver que es una enfermedad que hay que ponerle atención. Lastimosamente, como algo ya mencionaste, es una enfermedad que no te da unos síntomas claros, te puede dar decaimientos, dolores abdominales, hinchazón abdominal, a veces puede haber cambios en tu estado emocional, ahí estar implicadas cuestiones también hormonales. Pueden confundir con el tema del periodo, sí, por ejemplo, las mujeres. Cualquier situación, incluso femenina, que no tienes ninguna definición clara, ¿no? Y ese es el problema del cáncer de ovario. Ahora que existen un mayor número de controles,
incluso en las mujeres se le dice el tócate en el tema del cáncer mamario, en el que se hagan de pronto algún tipo de ecografía del útero, etcétera, etcétera. Es difícil también detectarlo desde ese punto, son pocos todavía los procedimientos que pueden permitir una detección en estados primeros, ¿no? En los primeros estados del cáncer son difíciles. Sí, el tema es que hay dos genes que se sabe que tienen relación con el cáncer de ovario, que son famosos que también tienen que ver con cáncer de mama, que es el BRCA1 y el BRCA2. Muchas mujeres tienen asociado cáncer de ovario con cáncer de mama, o al revés, mama con ovario. Asociados. Y entonces eso hace que estos genes hayan sido como los huellas, los marcadores genéticos para identificar estas enfermedades. Sobre todo hay esta combinación de ovario y mama en personas que tienen herencia de este tipo de cáncer, ¿no? En los casos primeros, nuevos, digamos, no se ve con tanta frecuencia la mutación de estos genes, y ese es otro de los factores que hace que no se lo ponga mucha atención, porque a veces la prueba de BRCA, que sí se hace, BRCA1, BRCA2, no sale positiva, y entonces empiezas a dar vueltas. Hay al menos otros 3 genes que están asociados, que se están tratando que entren en los paneles de diagnóstico y de riesgo de genes de cáncer, y sería un buen camino, pero claro, tendrías que hacerte el estudio genético de predisposición de manera pues temprana, desde el momento que tienes ya el riesgo, que es a partir de la segunda década de vida. Esos estudios, ¿no? Entonces, existen, pero de pronto existen son escasos. Y no son fiables. No son fiables. Entonces ese es uno de los problemas del cáncer de ovario. Se dice que los estudios ecosonográficos podrían detectar, y subiría la posibilidad de detectar en mujeres, por los cambios morfológicos típicos que producen el cáncer de ovario, pero tendrías que estar haciéndote, digamos, como los varones que tenemos que hacernos los controles prostáticos, las mujeres deberían estar haciéndose control de mama y control de ovarios a través de pruebas específicas, sobre todo de estas de imagen, para ver si hay cambios, ¿no? Entonces, este sería un patrón de comportamiento interesante, y el tema de por qué es tan complejo es porque como no hay genes específicos, está buscándose cada vez genes específicos, el BRCA1, el BRCA2, el BRIB1, todos estos son genes como switch, ¿no? Que encienden a otros genes que activan el cáncer de ovario. Y esa es una de las razones por qué siempre decimos que el cáncer de ovario es un cáncer que hay que estarlo pensando, hay que estarlo persiguiendo para ver qué ocurre con las mujeres que tienen estos cambios tan variables con síntomas raros que dices, ¿qué pasa? No me explico. Habría que empezar a pensar que podría ser uno de esos. ¿Y básicamente son esos los factores genéticos, o puede haber factores exógenos también que puedan coadyuvar, digamos? Sí, siempre hablamos que el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? De los genes. Hay variación en los genes. El cáncer en general. Sí, todos se basan en los genes. Los genes cambian, te da cáncer, ¿no? Pero claro, el factor ambiental siempre influye y es importante. En muchos de los genes de los cánceres se ve esta relación. Por ejemplo, cáncer de vejiga, de hígado, de mama, se ve una relación importante con la exposición a agentes tóxicos de los genes. Se activan esos switch que hablamos, se activan los switch y activan a otros. Y esto probablemente también está pasando con estos cánceres que son raros, que no tienen una explicación muy clara de qué genes, cuántos genes y cómo esos genes están interviniendo en el desarrollo de este tipo de cáncer. Entonces, esta asociación con el ambiente siempre va a estar determinando algún tipo de comportamiento especial de los genes, porque, claro, los genes se mutan, cambian a través del influjo del ambiente. Entonces, esa es una de las cuestiones que se está poniendo atención por el tema del cáncer de ovario. ¿No? En el cáncer de ovario, ya en etapas más avanzadas,
ya se lo logra detectar, Sí. seguramente porque las células ya son muy grandes. También ha aumentado de tamaño el órgano, ¿no es cierto? El ovario, el ovario sí. se hace Ajá, más grande, empieza a haber molestias, incluso sensación de una masa interna. A través de eso se empieza a sospechar que existe en realidad esto. Y la forma de probarlo muchas veces está en hacer una laparoscopía exploratoria para ver qué mismo pasa con el ovario, y ahí se puede hacer biopsias o se puede decidir incluso intraoperatoriamente qué se va a hacer con un ovario que se encuentra con cambios estos importantes. ¿Hay una edad en la que más se presenta este cáncer de ovarios? Porque además, sí, si se presenta en edad reproductiva, en edad laboral, digamos, termina siendo muy y ese es uno de los factores importantes, ¿no? Que a partir de en realidad de la segunda, tercera década de la vida, podría estar desarrollándose, y justo en la edad reproductiva, justo en la edad laboral, y eso trae las consecuencias, digamos, asociadas a eso, ¿no? Deserción laboral, problemas de salud, problemas para el sector estatal de atención, costos elevados en la atención, que al final es un derecho, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, este tipo de cáncer como que te pone un poco el pie en el tema prevención, ¿no? Porque dices, ¿cómo hago la prevención si es tan complejo la manifestación y los síntomas, y cómo lo voy a enfrentar? Ahora, ¿hay alguna manera de curarlo, sobre todo en etapas iniciales? ¿De pronto extirpar los ovarios? Sí, de hecho, parece que esa es una de las mejores opciones. Incluso cuando se encuentra esta asociación familiar de mama y ovario juntos, las pruebas determinan que las personas incluso se saquen tanto sus ovarios como sus glándulas mamarias por el alto riesgo que representa el desarrollo de un cáncer cuando tienes estas variantes, sobre todo de los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces sí hay esa opción. La terapia pues tiene que estar encaminada a resolver el problema local, digamos, del tumor, y tendrá que evaluarse la asociación con quimioterapia. Se combina exactamente. Extirpación más quimio, dependiendo de cómo esté el grado de, digamos, de desarrollo, ¿cómo se llama?, de vecindad con otros tejidos, y el grado si es que algún rato existe expansión, metástasis, que se llaman. Entonces, todo eso tiene que evaluarse paciente por paciente. Entonces, sí, es un cáncer, digamos, especial, molestoso, curioso, por todas estas cosas que no se identifican con claridad. Muchos pacientes pierden peso sin razón. Como decíamos, son cosas banales que no encuentras una explicación, y vas profundizando, como descartando, y dices, mira, aquí ha estado el problema central, y tomas el camino terapéutico adecuado, ¿no? Ahora, si una mujer, por ejemplo, no puede quedar embarazada, ¿puede ser también uno de los síntomas, tal vez, de que algo está pasando con sus ovarios? Muy difícil que esa sea digamos, la señal de alerta, ¿no? O sea, los problemas de fertilidad tienen otros componentes, incluso pueden ser componentes ováricos mismo, porque tienes ovarios pequeños, porque no tienes suficientes óvulos, porque tienes mutados, porque tienes fibrosados, etcétera, una serie de síndromes genéticos mismo que involucran el tema de los ovarios. Pero la infertilidad, digamos, por sí misma no es un signo de alerta de un cáncer, sobre todo en fases tempranas. Es decir, una mujer con cáncer de ovarios puede quedar embarazada. Sí, exactamente, porque tienes dos además, ¿no? Normalmente encuentras que el cáncer de ovario puede ser unilateral. Hay veces que cuando hay mutaciones de estos genes, BRCA1, BRCA2, pueden ser bilaterales, y ese es uno de los problemas, digamos, más preocupantes de las mujeres, ¿no? Si tengo en un lado, tengo en el otro, y eso también complica un poco el enfrentar y el dar asesoramiento a las mujeres, porque si yo tengo mutado el BRCA1, BRCA2,
podría estar transmitiendo a mis hijas. Y eso podría tener relación con también la opción de desarrollar cáncer en la descendencia. El BRCA1 y el BRCA2 también se ha asociado a cáncer mamario en varones, porque claro, nosotros tenemos glándulas atrofiadas, digamos así, pero tenemos tejido mamario, tenemos mutaciones del BRCA1, BRCA2, en muy baja, digamos, casos, el BRCA1, BRCA2 están asociados, 20 a 30% de pacientes varones tienen los cambios, pero sí existe esa opción, ¿no? O sea, tenemos los mismos genes, digamos, en ese aspecto, igual que las mujeres. El BRCA1 y BRCA2 también tenemos nosotros. Pero han sido como un marcador de patología, sobre todo asociado a mama y ovarios. Entonces, lo que podemos hablar, doctor, y medio resumiendo, es que habría que hacerse exámenes o trabajar como desde la prevención, ¿no? Debería haber una política pública primero, ¿no? Que permita que las mujeres, por ejemplo, una vez al año se realicen determinado tipo de examen. Accedan, ¿no? Porque, claro, estás hablando de 600 casos anuales que cuando comparas con otras patologías dices, bueno, 600 casos anuales. Parece poco, pero ¿no? Parece poco. Estamos hablando de 2 casos casi diarios. O sea, cada 12 horas se produce uno. Y una mortalidad alta, ¿no? Que supera el 60%. El 60%. 60 hasta 80%. Entonces, porque claro, además se lo detecten en etapas avanzadas. Y ese es el problema. Entonces, tenemos que tener una política de salud pública que haga posible la detección lo más temprano con toda esta problemática que tiene el cáncer de ovario, que es difícil de ubicarlo porque tiene síntomas tan banales que no pones atención. Por eso hay que hacer prevención, exámenes en todas las mujeres. ¿Desde qué edad? ¿Desde la adolescencia? Bueno, siempre hablamos de que a partir del segundo ahí es cuando más década de la vida es que empieza a aparecer, ¿no? 20 y 30 Tienes años. más 20, 30, 40 años, entonces tienes la mayor posibilidad de hacer un cáncer. Ahora, todo esto, doctor, además deriva en otro problema, que es el que siempre hablamos y que, mejor dicho, no siempre hablamos, pero ahora se lo habla con un poco más de intensidad, que es el tema de salud mental, ¿no? Es decir, una mujer que recibe a los 20 años una noticia de que tiene un cáncer de ovarios, cuando tenía incluso planificado, digamos, de pronto formar su vida una reproductiva, familia, ¿no? Y etcétera. Está en un crecimiento laboral, digamos, ¿no? Y todo eso, y llega este tema, el tema también ahí. Exacto, el impacto psicológico, y no solo para ella. A veces el entorno familiar se complica a través de un enfermo con una enfermedad crónica terminal incluso. Hay un impacto bastante fuerte en las familias, en los niños, en los hijos, y todo esto complica la visión de una enfermedad de este tipo, ¿no? Con las posibilidades terapéuticas también limitadas porque tienes otros 2 factores importantísimos complicados, que es los costos de los exámenes genéticos para acceder a pruebas de genes de predisposición, y luego los costos de los medicamentos y los tratamientos para este tipo de enfermedades. Entonces eso hace también que digamos, el accionar de la salud pública de un país se vea limitado. Claro, los costos genéticos, es decir, claro, o sea, primero de haber pocos laboratorios, claro, ¿no? en el Ecuador, pero una prueba de esas, porque hacemos una prueba de sangre, digamos, son $20 de pronto un examen. No, estas pruebas son caras, rondan los $1,200, $1,600, y eso, claro que eso complica, claro, por supuesto, a las personas. Y por eso mismo es esto de que siempre recalco yo, al menos, que la atención de salud es una responsabilidad estatal, y sobre todo en todos estos grupos vulnerables como son niños, mujeres, madres de impotencia, adultos mayores, y en realidad toda la sociedad que tiene el derecho a tener buena salud, buena alternativa de diagnóstico, de tratamiento, calidez, especialidad en todo lo que se vaya haciendo, ¿no? Y esto refleja cómo un sistema de salud débil tiene también una cuestión digamos, de final triste, ¿no? Que es el diagnóstico y con la probabilidad de muerte de una persona. Si alguien en nuestra familia ha tenido cáncer de ovario, con mayor razón. Exactamente, ¿no? Por lo que por decíamos, el tema que hereditario. hay herencia de estos genes
que hacen que tengas ya como una predisposición. Hay un caso famosísimo que no implica ovario, pero el de Angelina Jolie, que implica los genes BRCA1 y BRCA2, que se le detectó que tenía mutado y ella decidió sacarse sus 2 glándulas mamarias, y el control del tema de ovarios, porque como está asociado, algún rato podría determinarse que existe un cambio y tiene que igual hacerse una extracción de los ovarios, ¿no? Claro. Ahora, doctor, veía que cada año, usted ya lo dijo, son 600 casos nuevos, dice aquí en Ecuador, pero con mayor incidencia en la Sierra Central y en la Amazonía. Claro. Entonces, ahí hablamos otra vez de que algo debe haber del ambiente que podría estar determinando esto, y no hay unos estudios digamos, de prevalencia reales de cómo está asociados a qué está el cáncer de ovario, ¿no? Y aquí también una cuñita para la investigación. Claro. El tema es que muchas de las instituciones que manejan los datos de cánceres, digamos que como obstaculizan un poco el tema de la investigación sobre pretexto de la confidencialidad. Entonces, claro, te dicen no puede usar las historias clínicas porque son confidenciales. Y se olvidan o no han leído la ley. Que la ley es súper clara, dice cuando es de beneficio público una investigación con solo anonimizar la historia, se puede acceder a la historia. Pero aquí no podemos hacer investigación justo por estas trabas de interpretación. Sentido común, ¿no? Porque, claro, exacto, el digo, sentido si común el nuestro. doctor tiene claro, simplemente no digo anonimizo y punto. Ser Pazmiño, sino que digo es ABD 3821, cualquier código, ¿no? Claro. Y entonces ese es un miedo que tenemos aquí tremendo para los que son los custodios de historias clínicas, por ejemplo, que te dicen, no, es que es la confidencialidad, sí, la confidencial, pero anonimiza técnicamente, y si no tengo datos de mi propio hospital, si no tengo datos de mi propio país, ¿cómo hago política pública? ¿Cómo sé cómo se está comportando el cáncer de ovario si no tengo publicaciones y investigaciones sobre lo que está pasando con mi población, de mi país, de mi hospital, de mis mujeres? Entonces dices, tengo que tener el acceso porque la ley es clara. Claro. Y dices, esto es de interés público, tienes la opción de anonimizar. No en todos los casos, ¿no? Si tú anonimizas la apertura a investigación, se hace más fácil. Claro, o sea, digo, hay gente que sí, hay laboratorios que sí entregan la información anonimizada. Sí, por supuesto. Sí. Y tienes que luego pasar por el tema de, también es otro dolor de cabeza, los CEIS, ¿no? Los comités de investigación en seres humanos, los comités de ética de investigación en seres humanos, que también son, curiosamente, en este país una traba tremenda para hacer investigación. O sea, no te facilitan, te obstaculizan, ¿sí? O sea, cualquier cosa para obstaculizarte. Y eso pasa con nuestros hospitales, los hospitales que estudian cáncer, los que atienden cáncer, los hospitales que atienden pacientes con enfermedades raras. Qué difícil es obtener información. El propio ministerio dice, es que es confidencial, sí. Totalmente de acuerdo, confidencial el nombre, la dirección, el teléfono, claro, pero no pues pero a cada cáncer le damos un código, ¿no? Y decimos... Pero, claro, y para el cáncer de ovario, y no solo para cualquier otro, si no accedes a los datos, no puedes hacer estudios epidemiológicos y de epidemiología genómica claros, porque dices, a ver, ¿cuáles son las relaciones étnicas, las relaciones familiares, qué antecedentes tengo para hacer, etcétera, ¿no? Doctor, para finalizar, otro de los factores es la escasez de ginecólogos oncólogos, es decir, no existen especialistas en ese sentido. Existen los ginecólogos, los ginecólogos pero claro, digamos que están preparados, pero claro, cuando hablamos de cáncer siempre hay esta diferenciación entre la actividad de un tipo de ginecólogos versus los otros que son como más especializados, tienen mejor experiencia, saben mejor los tratamiamientos justamente de los cánceres ginecológicos. Pueden llegar hasta la detección de pronto. Y el tratamiento mucho más, digamos, más genérico, general, no claro, específico. Claro, exacto. Entonces necesitas personas que sepan la parte del comportamiento molecular del gen, de qué genes están implicados, cómo puedo combatir, qué técnicas nuevas podría estarse desarrollando en el mundo y cómo esas puedo aplicarlas aquí en el Ecuador. Entonces, por supuesto que necesito gente que sepa de genética, ginecología y oncogenética.
genética, ¿no? Para poder manejar todo esto, porque es que el cáncer ahora, si tú no entiendes el tema genético, estás fregado, porque tienes que entender que los cánceres, todos, tienen que ver con los genes. El ambiente juega un papel, por supuesto, pero los cambios están en los genes. Tienes pruebas para identificarlos, pruebas para prevenir, pruebas para darte cuenta cómo va el tratamiento. Entonces tienes una herramienta buenísima que no la sabemos usar mucho. Aquí en nuestro país estuve en un congreso de oncohematología y decía, qué bien cómo se está manejando en otras partes, pero aquí qué duro es el manejar las pruebas genéticas para diagnóstico, seguimiento, prevención de enfermedades, ¿no? Unos cánceres son más fáciles, otros menos, pero se tiene que ir desarrollando la investigación justamente para resolver estos cánceres difíciles. Doctor, queremos agradecerle una vez más por haber estado aquí con nosotros. Siempre es importante tratar estos temas, además porque usted está en el mundo de la investigación y sobre todo está con publicaciones todo el tiempo, prácticamente 24/7, doctor, ¿no? Que tienen que ver con estos temas que son de importancia para la ciudadanía en general, porque nos sirve además dentro de lo que tiene que ver con la salud. Se dice primero salud y después trabajo, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Así es. Dice, Diosito, dame salud, ¿no? Porque a partir de eso puedo tener todo. Ya hablamos siempre de fuerza laboral, ¿no? Pero la fuerza laboral sin salud no es fuerza. Así es, doctor, muy amable. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor César Paz y Miño. Además lo pueden seguir en su página web, que es así, ¿no? César Paz y Mino.com. Ajá, con N, no con ñ.com. Ahí están todas las publicaciones que está haciendo todo el tiempo el doctor. Hemos hablado el día de hoy del cáncer de ovario, el enemigo que cobra miles de vidas. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.